Tema 10. La construcción del Estado liberal entre 1833 y 1868. Introducción. Durante el reinado de Isabel II se desarrolló en España, al igual que en gran parte de Europa, el proceso de construcción del Estado liberal, ya esbozado por las Cortes de Cádiz. Durante este periodo de tiempo se destruyeron definitivamente las estructuras políticas, económicas y sociales del antiguo régimen, pero una serie de problemas dificultaron la consolidación del sistema político liberal parlamentario verdaderamente representativo tal y como hoy lo conocemos. Podemos dividir el reinado de Isabel II en tres grandes periodos. Durante su minoría de edad hubo dos regencias que reinaron en su nombre: la regencia de María Cristina, la regencia de Espartero y el reinado de Isabel II propiamente dicho. La primera de María Cristina, que duró de 1833 a 1840, la de Espartero de 1840 al 43 y el reinado de Isabel II de entre el 43 y el 68. María Cristina tuvo que enfrentarse a un problema muy grave al inicio de la regencia, las guerras carlistas. Para hacer frente a los carlistas, la regente se apoyará en el bando liberal, lo mismo que después hará su hija. Por eso se considera el reinado de Isabel II el periodo de la historia de España donde comenzará a edificarse el liberalismo. En el primer epígrafe vamos a hablar de la primera guerra carlista entre 1833 y 1840. Todo comienza con el problema sucesorio, ya que en los últimos años de vida de Fernando VII, en octubre de 1830, nació Isabel de Borbón. Unos meses antes del parto, en previsión de que el recién nacido no fuera varón, el rey aprobó la pragmática sanción por la que se abolía la ley sálica de 1713, que excluía del trono a las mujeres. Así, cuando Fernando VII murió en 1833, le sucedió en el trono su hija de 3 años, Isabel II. Debido a la minoría de edad de la reina, el gobierno de la nación fue asumido por una regencia encabezada por la viuda y sobrina del rey, que fue la cuarta esposa de Fernando VII y madre de la reina, María Cristina de Borbón dos Sicilias. Carlos María Isidro, hermano del rey y hasta ese momento su sucesor, vio cerrado su camino al trono. Carlos no aceptó los derechos de su sobrina al trono y este es el origen de las llamadas guerras carlistas. Durante el siglo XIX habrá dos guerras carlistas, de entre 1833 y 1840 y entre 1872 y 1876. Vamos a empezar hablando de esta primera, la guerra civil entre 1833 y el 40. Inmediatamente después de conocerse la muerte de Fernando VII, en septiembre de 1833 se iniciaron levantamientos armados a favor del pretendiente Carlos. Comienza así una larga guerra civil que iba a durar 7 largos años y desangraría a la nación. El conflicto sucesorio escondía un enfrentamiento que dividió política y socialmente al país. Por un lado estaba el bando isabelino-cristino, que contó al principio con el apoyo de una parte de la alta nobleza y de los funcionarios, así como un sector de la jerarquía eclesiástica. Pero ante la necesidad de captar apoyos ante el avance del carlismo, la regente se vio obligada a buscar la adhesión de los liberales a su causa, aunque personalmente ella no era liberal. De este modo, y para que se unieran la burguesía y los sectores populares de las ciudades en la defensa de Isabel, María Cristina tuvo que acceder a las demandas de los liberales que exigían el fin del absolutismo y del antiguo régimen. Por otro lado estaba el bando carlista, que se agruparon todos los que se oponían a la revolución liberal: pequeños nobles rurales, parte del bajo clero y muchos campesinos de determinadas zonas del país, muy influenciados por los sermones de sus párrocos y para los que el liberalismo venía a suponer simplemente un aumento de impuestos. Todos estos grupos identificaron sus intereses con la defensa de los derechos al trono de Carlos y los ideales que el pretendiente defendía, el absolutismo y el inmovilismo. Ya durante el reinado de Fernando VII, en torno a Carlos se habían agrupado los denominados apostólicos, núcleo del absolutismo más intransigente, conservador y reaccionario. El carlismo, como pronto, se empezó a llamar el movimiento que apoyaba los derechos de Carlos de Borbón. Se presentaba como una ideología tradicionalista y antiliberal. Tuvo una fuerte influencia en Navarra, País Vasco, la zona del norte del Ebro y el Maestrazgo, comarca situada entre el norte de Castellón y el sur de Teruel. Esta distribución geográfica debe contemplarse en el contexto de un conflicto campo-ciudad. Generalmente el campo apoyaba a Carlos y las ciudades a Isabel. En la zona vasco-navarra, Bilbao, Pamplona o San Sebastián fueron liberales a lo largo de todo el conflicto.
El programa ideológico-político del carlismo se podía sintetizar en el lema Dios, patria, fueros y rey. Los fueros eran un conjunto de formas, derechos y privilegios otorgados por el rey a los habitantes de un territorio determinado. Estos son los principales elementos de su programa político: la oposición radical a las formas liberales, el inmovilismo, la defensa de la monarquía absoluta, el tradicionalismo católico y defensa de los intereses de la Iglesia, la defensa de los fueros vasconavarros amenazados por las reformas igualitarias y centralistas de los liberales, como las instituciones propias de autogobierno y justicia, las extensiones fiscales y las exenciones de quintas para el servicio militar. El desarrollo del conflicto armado pasó por dos etapas bien diferenciadas. La primera etapa, entre 1833 y 1835, se caracterizó por la estabilización de la guerra en el norte y los triunfos carlistas, aunque estos nunca consiguieron conquistar una ciudad importante. Don Carlos llegó a instalarse en Navarra y organizó una monarquía alternativa con su corte, su gobierno y su ejército. El general carlista Zumalacárregui conquistó Tolosa, Vergara, Durango y Éibar, aunque fracasó en el asedio a Bilbao, donde encontró la muerte. A Zumalacárregui le sustituyó el general Maroto. En Cataluña y en la zona del Levante, los carlistas estuvieron mucho más desorganizados. En la segunda fase, entre 1836 y 1840, la guerra terminó por decantarse del bando isabelino cristino a partir de la victoria del general liberal Baldomero Espartero, en Luchana, lo que puso el fin al asedio de Bilbao. A partir de 1837, las derrotas carlistas fueron continuas. El intento carlista de tomar Madrid en 1837 fue un rotundo fracaso, y don Carlos terminó por huir a Francia. La guerra concluyó con el denominado Convenio o Abrazo de Vergara en 1839, acuerdo firmado por los dos hombres fuertes de la guerra, el liberal Espartero y el carlista Maroto. En el acuerdo se reconocieron los grados militares de los que habían luchado en el ejército carlista y se hizo una ambigua promesa de respeto de los fueros vasconavarros. En realidad se mantuvieron algunos de los privilegios forales y se eliminaron otros. El general carlista Cabrera se negó a aceptar el acuerdo y continuó defendiendo la causa carlista en el maestrazgo hasta su derrota total en 1840. Hablemos ahora de lo que estaba sucediendo en el país entre este periodo de guerra carlista en la regencia de María Cristina entre 1833 y 1840, mismo periodo que la primera guerra carlista. Ante la minoría de edad de Isabel, María Cristina de Borbón asumió la regencia a la muerte de su marido Fernando VII en 1833. Pese a que le pese, la regente no se identificaba con su ideario. Los liberales se configuraron como la única fuerza capaz de mantenerla en el trono. Por un lado, las agrupaciones políticas durante el periodo isabelino estaban los liberales moderados, antiguos doceañistas en el trienio, que plantearon un programa mucho más conservador. En ellos intentará apoyarse siempre la monarquía, con leyes como orden y autoridad fuerte, fortalecimiento del poder del rey y restricción de libertades, rechazo a las reformas que pusieran en cuestión sus propiedades, ya que veían el exceso de libertad como un peligro al poder ser utilizada por las clases populares. No obstante, tras las desamortizaciones realizadas por los progresistas, no trataron de devolver sus propiedades al clero o a los ayuntamientos. También había un sufragio censitario restringido, que era un sufragio para tener contentos a unos liberales más moderados, pero que a la hora de la verdad no representaba una elección de los poderes muy concluyente. También había la designación de los ayuntamientos por el gobierno central, sin elecciones, y la supresión de la milicia nacional. Este programa se concentrará en la Constitución de 1845, la Ley de Ayuntamientos de 1845 y la Ley Electoral de 1846. Su apoyo residía en las clases altas del país, terratenientes, grandes industriales, burguesía financiera y comercial. Sus principales dirigentes fueron Martínez de la Rosa, el general Narváez y Alejandro Mon. Los liberales progresistas, que eran el otro bando, que eran los exaltados, mantendrán hasta 1868 el siguiente ideario. Por un lado, querían limitar el poder de la corona y ampliar el sistema de libertades. Defendían reformas radicales como la desamortización de los bienes eclesiásticos y de los ayuntamientos. También proponían la ampliación del cuerpo electoral. Defienden un voto más censitario y más amplio.
elección populares de alcaldes y concejales en los ayuntamientos, un liberalismo económico y reducción de la protección arancelaria, la constitución de un cuerpo armado como la Milicia Nacional como garante de las libertades. Los progresistas concentraron su apoyo social en las clases medias urbanas, artesanos, tenderos o empleados. Sus principales dirigentes durante el reinado de Isabel II fueron Espartero, Mendizábal, Pascual Madoz y Juan Prim. A lo largo del reinado de Isabel II y la regencia de su madre, María Cristina, solo estuvieron en el poder durante breves periodos, de 1835 a 1844 y de 1854 a 1856, lo que llamamos como el bienio progresista, que veremos luego. La mejor concreción de su programa fue la Constitución de 1837. Hacia 1849 sufrieron una escisión por su izquierda, donde nace el Partido Demócrata, que defendían el sufragio universal, la asistencia social estatal y una amplia libertad de asociación. Al final del reinado de Isabel II comenzó a cobrar fuerza el republicanismo, que aspiraba a la abolición de la monarquía, la instalación de la república y las reformas profundas y de carácter democrático. Pero no estamos avanzando demasiado, vamos a volver al presente, a 1833, con el gobierno de Cea Bermúdez. El primer gobierno de la regencia estuvo presidido por este señor, Francisco Cea Bermúdez, que lo conoceréis por la famosa parada de metro en Madrid, y estaba compuesta por absolutistas moderados. La única reforma de este gobierno fue la división provincial de España, realizada por Javier de Burgos en 1833. Eran 49 provincias, igual que hoy. La única diferencia es que Canarias era solo una provincia. En 1927 se dividirá en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Ante la extensión de la guerra carlista, María Cristina, aconsejada por algunos militares y asesores, decidió que para ganarse en su causa a los liberales debían hacer un cambio de gobierno que acabara con el inmovilismo de Cea Bermúdez. Con el cambio de gobierno, María Cristina llamó a Martínez de la Rosa, un liberal moderado, a formar un gobierno que hiciera frente a la insurrección carlista. Martínez de la Rosa emprendió una serie de reformas muy moderadas, entre ellas destacó el Estatuto Real de 1834. Se trata de una carta otorgada concedida por la voluntad de la regente, en la que se conceden algunas reformas, como que se establecieron unas cortes bicamerales formadas por la Cámara de Próceres, constituida por los grandes de España y otros designados de forma vitalicia por el monarca, y la Cámara de los Procuradores, elegida mediante un sufragio censitario muy restringido. Solo los varones de más de 30 años que poseyeran una renta superior a 12.000 reales anuales tenían derecho de voto. Estas cámaras tenían funciones muy limitadas. El monarca mantenía importantes poderes como poder convocar y suspender cortes cuando quisieran, y cualquier ley, además de la aprobación de las cámaras, necesitaba el consentimiento del rey, el derecho de veto. La insuficiencia de las reformas de Martínez de la Rosa en un contexto de guerra civil contra los carlistas llevó a que los liberales terminaran por escindirse en dos grupos, moderados y progresistas. La guerra civil culminó la división del liberalismo español iniciado en el trienio liberal, y así nacían el Partido Moderado y el Partido Progresista. Importante mención también en 1836 es la desamortización de Mendizábal. En 1835 se formó un nuevo gobierno progresista encabezado por Juan Álvarez Mendizábal, anterior ministro de Hacienda, que puso en marcha la famosa desamortización. La desamortización de Mendizábal no fue la única en el siglo XIX. Consistió básicamente en la expropiación y nacionalización de los bienes de la Iglesia para su posterior venta en pública subasta al mejor postor. El objetivo era recaudar fondos para el Estado, que estaba en guerra. Así llegamos a 1837 y una nueva constitución. En contexto de guerra civil tuvo lugar en 1836 la Sargentada de la Granja. Los sargentos de la Guardia Real obligaron a la reina regente, que descansaba en el Palacio de la Granja, a suspender el Estatuto Real y proclamar la Constitución de 1812. María Cristina tuvo que llamar a los progresistas al poder con Mendizábal. Una vez en el gobierno, dándose cuenta de que la Constitución de 1812 era inaceptable para los moderados, iniciaron un proceso de reforma de la Constitución de Cádiz, buscando el compromiso con los moderados mediante una serie de concesiones.
El nuevo texto constitucional tuvo las siguientes características. Se establecía, sin lugar a dudas, el principio de la soberanía nacional. Por otro lado, el Estado se organizaba siguiendo la división de poderes en cortes bicamerales con los congresos de diputados y el Senado, todas las leyes aprobadas por ambas cámaras, el Senado nombrado por el rey tras una elección de un tema por el cuerpo electoral, poder ejecutivo era el rey y otros poderes del monarca era la iniciativa legislativa, el veto ilimitado, el rey designaba a senadores y nombramiento de ministros, los ministros debían conseguir la doble confianza, además de ser nombrados por el rey, debían ser aceptados por las Cortes. En caso de desacuerdo, el rey podía adoptar la disolución de las Cortes. Se recogían así diferentes derechos individuales y libertad de imprenta, y no se prohibían otras religiones. El Estado se comprometía a subvencionar al clero expropiado con las desamortizaciones. En 1837, fuera de la Constitución que no determinaba el tipo de sufragio, se aprobó una ley electoral que estableció el voto censitario masculino. Tenían derecho de voto los mayores contribuyentes con cuota impositiva mínima directa y los varones de determinado nivel intelectual, miembros de las reales academias, profesores de la enseñanza pública, doctores, licenciados, curos párrocos, en total unos 240.000 varones de más de 25 años, lo cual representaba un 1 de 58 de la población. Aún así, el fraude electoral era la norma durante todo el periodo. Y muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y las mujeres votaban? No, las mujeres todavía no podían votar en este periodo. Se limitaba solamente a hombres eruditos y ricachones. Tras la regencia de María Cristina, llegó la regencia de Espartero entre 1840 y 1843. La ley municipal provoca levantamientos progresistas con la creación de juntas revolucionarias, manifestaciones dirigidas por la milicia nacional y los ayuntamientos progresistas. Estos hechos culminan con la dimisión de María Cristina y Espartero pasa a ocupar la regencia al ser la única autoridad respetada gracias al gran prestigio conseguido en las guerras carlistas. El periodo de la nueva regencia siguió a grandes rasgos la línea progresista de desmantelamiento del régimen señorial y desamortización eclesiástica, con una nueva desamortización que afectaba a los bienes del clero secular o parroquial. Pero las divisiones dentro de los progresistas entre unos sectores que propugnaban el mantenimiento de una participación política limitada y los que defendían una mayor democratización del sistema, la fuerte presión de los moderados estimulados desde el exilio en París por María Cristina. La chispa provocó un amplio movimiento en contra del general. Fue la adopción de medidas libercambistas en el año 1842 que abrían las puertas a los tejidos británicos y perjudicaban a la naciente industria catalana. En respuesta de estas protestas, de este enfado en Barcelona, se produjo un fuerte levantamiento al que Espartero respondió bombardeando la ciudad. Estos hechos hicieron que el regente perdiese su prestigio y popularidad y el apoyo de la parte de la población, incluido una mayoría de progresistas. Las conspiraciones moderadas protagonizadas por sectores del ejército contrarios a Espartero y encabezadas por Narváez y O'Donnell provocaron su dimisión. Para no tener que nombrar un tercer regente, se decidió avanzar la mayoría de edad de Isabel II y proclamarla reina. Bueno, ahora hablemos del reinado de Isabel II, propiamente dicho, entre 1844 y 1868. Todo comienza con la década moderada entre 1844 y el 54. Tras acceder al trono al adelantarse su mayoría de edad en noviembre de 1843, Isabel II mostró desde el principio su preferencia por los moderados, dejando fuera del juego político al Partido Progresista. Se abría un largo periodo de predominio moderado. Los progresistas optaron o por el retiramiento, negándose a participar en unas consultas electorales claramente amañadas, o por la preparación de pronunciamientos apoyados por insurrecciones populares. En mayo de 1844 se formó un gabinete presidido por el general Narváez, la gran figura de los moderados. Estas fueron las principales medidas que se adoptaron durante esta década. Se creó en 1844 la Guerra Civil, creada por el duque de Ahumada, fuerza armada encargada de aplicar la ley y orden esencialmente en el medio rural. Como medida complementaria se suprimió la milicia nacional.
La ley de ayuntamientos en 1845, que reforzaba el centralismo, reservando al gobierno el nombramiento de los alcaldes. La reforma del sistema fiscal de 1845, elaborado por Alejandro Mon. Se estableció un nuevo sistema fiscal más racional, eficaz y moderno, que puso fin al enrevesado sistema impositivo del antiguo régimen. La ley electoral de 1846, que configura un verdadero régimen oligárquico. Se estableció un sufragio muy restringido que limitó el cuerpo electoral a 97.000 varones mayores de más de 25 años, lo que suponía el 0,8% total de la población. El Concordato de 1851, que fue un acuerdo con la Santa Sede por el que el Papa reconoció a Isabel II como reina y aceptó la pérdida de los bienes eclesiásticos ya desamortizados. A cambio, el Estado español se comprometió a subvencionar a la Iglesia y a entregarle el control de la enseñanza y las labores de censura. La Constitución de 1845 fue de carácter moderado y se diferencia de la de 1837 en una serie de aspectos esenciales. La primera es que la soberanía compartida del rey y las Cortes. Esto se concreta en un poder legislativo compartido por ambas instituciones y en una clara preeminencia de la corona en el proceso político. La confesionalidad del Estado también es importante, ya que la religión de la nación española es la religión católica. Y luego el recorte de los derechos individuales, especialmente la libertad de expresión. ¿Qué sucedió entonces? Que en 1854 la cosa cambió un poco, ya que llegó el bienio progresista, 2 años de progresismo. El poder cada vez más dictatorial de Narváez propició un creciente descontento que culminó con un pronunciamiento de complejo desarrollo. Iniciado por el general O'Donnell en Vicálvaro, el golpe militar se radicalizó tras la publicación por los rebeldes del denominado Manifiesto de Manzanares. Redactado por el joven Antonio Cánovas del Castillo y firmado por O'Donnell. Este manifiesto exigía reformas políticas y unas cortes constituyentes para hacer posible una auténtica regeneración liberal, lo que hizo que consiguiera un amplio respaldo popular y animó a otros generales a unirse a la rebelión. Finalmente, el golpe triunfó y propició la formación de un gobierno presidido por el progresista Espartero. La otra gran figura del gobierno, el general Leopoldo O'Donnell, creó un nuevo partido, la Unión Liberal, que trató de cubrir un espacio de centro entre moderados y progresistas, aunque gobernó junto a estos en el inicio del bienio. Durante este corto periodo destacan las siguientes medidas: la desamortización general de Madoz en 1855, que culminó con el proceso desamortizador con los bienes de los municipios. Unas nuevas cortes constituyentes iniciaron la elaboración de una nueva constitución más progresista que no llegó a aplicarse, constitución non nata. Se adoptaron medidas para propiciar la modernización económica del país, como la Ley General de Ferrocarriles en 1855. Y como vemos este periodo de gran inestabilidad, en 1856 vuelven los moderados al poder hasta 1858. La agitación social creciente provocó la ruptura entre Espartero y O'Donnell. Nombrado el líder de la Unión Liberal, presidente del gobierno en julio de 1856, se inició un proceso de revisión de la labor del bienio que finalmente trajo la vuelta de Narváez y los moderados al poder en 1856. Se volvía así al régimen moderado de la Constitución de 1845, hasta que en 1858 comenzó la Unión Liberal de O'Donnell. Tras un periodo de 2 años con Narváez y los moderados, O'Donnell y la Unión Liberal volvieron al poder en 1858. Esta época estuvo marcada por la euforia económica, el boom de los ferrocarriles y el intervencionismo exterior, como la guerra de Marruecos, el intento fallido de recuperar Santo Domingo, expedición a México, guerra contra Perú y Chile, y esta amplia actividad bélica apenas dio ningún resultado práctico para el país. En 1863 comenzó lo que se llama la decomposición del sistema isabelino. La vuelta de Narváez al poder en 1863 marca el inicio del periodo terminal del Partido Moderado. La inestabilidad política y la deriva autoritaria de los gobiernos caracterizaron una etapa en la que la bonanza económica llegó a su fin tras las crisis económicas de 1864. Los intentos de insurrección contra la reina y el gobierno moderado, como el motín de San Gil en Madrid de 1866, fueron duramente reprimidos, con 70 oficiales y suboficiales del ejército siendo fusilados.
El creciente autoritarismo del anciano Narváez llevó a la formación del Pacto de Ostende. Demócratas, progresistas, unionistas y republicanos se aliaron para derribar a Isabel II y el régimen moderado. Ante el descontento hacia el régimen monárquico de Isabel II, añadiendo el hecho de que favorecía al partido moderado de Narváez, se creó un comité de acción con los partidos progresistas y demócratas, con Cristino Marotos a la cabeza, bajo la presidencia de Prim, al que se unieron los republicanos, que firmaron en agosto de 1866 el Pacto de Ostende en contra de Isabel II. O'Donnell se negaba a que su partido, Unión Liberal, se uniese a este grupo, pero a su muerte en 1867, su sustituto, el general Serrano, también se unió, igual que los republicanos de Pi y Margall, con lo que se arrastraría un gran número de altos cargos militares que estuvieron a la espera del primer aviso. El fin de este pacto era derrocar a la reina y a su régimen y el establecimiento de unos derechos fundamentales, entre los que destacan el sufragio universal, inspirado por los demócratas, partido al que finalmente se adheriría Prim. Una vez conquistado el poder, se formaría unas cortes constituyentes que establecerían la forma de gobierno desde entonces, monarquía o república. Finalmente, la Revolución de Septiembre de 1868, conocida como la Gloriosa, supondrá el destronamiento de Isabel II y el inicio del denominado Sexenio Democrático, del que aprenderemos en el siguiente tema. Muchas gracias por escuchar y no olvidéis suscribiros.